Vamos a comenzar nuestra reunión. Buenas noches a todos los que nos ven allá por Facebook Live. Es siempre un gusto poder conectarnos y estar de esta manera juntos, ¿verdad? Con un mismo propósito. Me da gusto ver que está la familia Reyes Rocha. Dios les bendiga, Jorge, Evelyn, Jared, Fanny. Dios les guarde y espero que estén bien. Jorge, Dios te bendiga, qué gusto verte. Ya los extrañamos, Jorge. ¿Vale? Ya los extrañamos. ¿Ya, verdad? Sí. También nosotros los extrañamos. Pero hay que aguantar, hay que aguantar. También le doy la bienvenida a Vero, doble bienvenida, Vero. Una aquí, pero ¿qué creen? Que hoy Vero está aquí, en el lugar de reunión. Ay, yo dije, ¿por qué tiene esa capucha? ¿Dónde anda? Está aquí con nosotros Vero hoy, está de visita. Agradezco, Vero, también que hayas venido. Saludos, Vero. Saludos. Un abrazo. Igualmente. Sí, vino a ayudar a mi suegra, ¿verdad? Con una terapia de acupuntura, ¿se llama? Sí. Bueno, muchas gracias, Verito. Y a los que se vayan conectando vía Facebook Live, sean bienvenidos. Qué bueno que se conecten. A veces hemos notado que los viernes cuesta un poquito más de trabajo. No sé si ya se descarga todo el trabajo de la semana. Pero bueno, conéctese, ¿verdad? También la palabra de Dios nos trae descanso y podemos crecer a través de su palabra, ¿no? Que la hermana Carmen te manda saludos. Ah, la hermana Carmen está ahí. Sí. Hermana Carmen, Dios le bendiga. Reciba también saludos usted. Salúdeme a sus Ahí hijas con también. Lupita. Ujú. Espero que Lupita, que Hilda, bueno, que sus hijas estén bien. Por Adriana hemos orado también, por Lupita y su salud. Así que reciban saludos también. Y qué gusto vernos por lo menos así de esta manera. La hermana Silvia también está conectada, el hermano César, Dios les bendiga. Y vamos a comenzar orando y aprovechando que Vero está aquí con nosotros. Voy a pedirte, Vero, si puedes voy a acercar un poquito el micrófono, si puedes hacer una oración en voz alta para que Dios bendiga nuestra reunión de hoy, ¿sí? Padre amado, gracias por todas tus bendiciones. Amén. Te pido por todos los hermanos, por las necesidades que tengan y por todos los hermanos de la iglesia y por todo el mundo entero. Te pido por toda la familia de la iglesia. Amén. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Vero, muchas gracias. Vamos a dar inicio con unos cantos. Bueno, ya iniciamos con una oración, pero vamos a participar ahora con unos cantos de alabanza a nuestro Dios. Y vamos a seguir el mismo formato, hermanos, que estamos siguiendo, de entonar dos cantos, y después de esos dos cantos vamos a tener un tiempo para dar peticiones y gratitudes, y después entonaremos dos cantos más, y después vamos a tener nuestro tiempo de estudio de la palabra de Dios. Así que espero que ahí puedan ver la presentación, ¿sí? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
así es la palabra de Dios, mucho más dulce que la miel, y que la miel dulce que destila del panal. Así es la palabra de Dios. Espero que la palabra de Dios sea mejor que esa miel, ¿verdad? La miel que era dulce y que es dulce y que curaba muchas enfermedades, y que ayudaba con muchas heridas. La palabra de Dios así es. Vamos a entonar otra alabanza a nuestro Dios. Este precioso canto que se llama Buscaba Amor. Siempre falló, yo seguía buscando. Vamos ahora a tener nuestro tiempo de peticiones y gratitudes. Si alguien tiene alguna petición, alguna gratitud que quiera compartir con nosotros, podemos tomar nota. Y como lo he dicho antes, al rato que tengamos nuestro tiempo de oración, podemos recordar estas peticiones, ¿verdad? Cada quien en su casa, hermanos de la Iglesia Bautista Misionera del Sur, que podamos recordar estas peticiones. Así que si hay alguien, lo puede hacer en este momento. Y si no, pues voy a comenzar yo en lo que ustedes se animan, ¿verdad? Quiero que oremos. Tengo dos peticiones. Una es por la hermana Vicky de la Flor, esposa del hermano Antonio Trejo. Ellos son siervos de Dios allá en Chiapas, Pueblo Nuevo, Chiapas. Y orar por la hermana Vicky, que lleva varios días con fiebre. Hoy tengo entendido es su cumpleaños de la hermana Vicky. Feliz cumpleaños. Y no creo que nos esté viendo, pero si nos estuviera viendo, feliz cumpleaños a la hermana Vicky. Pero la hermana es esposa del pastor Antonio Trejo de Chiapas, Pueblo Nuevo, Chiapas. Y la hermana Vicky lleva varios días con fiebre. Ustedes saben que temperatura es uno de los signos o de los síntomas, ¿verdad?, de COVID, y están preocupados, pero vamos a orar que Dios obre, ¿verdad? Dios ha obrado grandemente. Y hermanos, les pido que sigamos orando por el hermano Eleazar, un hermano Eleazar Mendoza, ya lo hemos mencionado. El hermano es de la iglesia del hermano Eduardo Magaña en Saltillo, en la iglesia Monte Sinaí. Y el hermano pues inicialmente tuvo una caída y después pues quedó mal de la caída su columna y ya no puede caminar el hermano, ya está paralizado del cuello hacia abajo. Pero hoy nos comentaba el hermano Magaña
hay otra situación más. Ahora el hermano tiene neumonía y esto agrava toda la situación. Y les pido que oren por este hermano Eleazar, que por favor lo recuerden y en cada momento, ¿verdad? Recordemos, él tiene cuatro hijos, su esposa Clara, y estar orando también por ellos. Agradezco también a los hermanos que han orado por mi suegra, ya está un poco mejor, gracias a Dios, ¿verdad? Y agradezco el apoyo de todos los hermanos, ¿verdad? No sé si hay alguna petición, ya sea los hermanos que están aquí en GoToMeeting o los hermanos que están en Facebook Live. Sí, la hermana Carmen nos pide que oremos por su hija Adriana. Ya nos había avisado que está con dolor y sigue con mucho dolor. Por favor, que oremos por ella. Sí, hermana Carmen, vamos a orar. Y ya habíamos estado orando también por ella, ¿verdad? Por Adriana. Y hermana, dígale a su hija que estamos orando por ella, por Adriana. También orábamos por Lupita, ¿verdad? También esperemos que Lupita ya esté. Sí, Lupita. Su hija Lupita, su hija. Está conectada. Sí. Y también Lupita Mora ya está mejor, gracias a Dios. Lupita, Dios te bendiga, no se esté conectada ahorita Lupita Mora, pero no la veo, pero ya me avisó que estaba mejor, sí. Dios te bendiga, Lupita, esperamos que el tratamiento esté funcionando, ¿verdad? Sigan recordando, hermanos, o sigamos recordando a la familia de la hermana Rosalba, de la hermana Elba, sí. Que falleció su mamá, y bueno, esto es difícil para toda la familia, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Entonces les recuerdo, hermanos, seguir orando por el hermano Eleazar, ya di la información. Orar por la hermana Vicky de la Flor Trejo, esposa del hermano Toño, pastor allá en Pueblo Nuevo, Chiapas, y que, bueno, pues lleva ya, de hecho decía que lleva desde el domingo con temperatura la hermana Vicky, entonces ya es demasiado, ¿no? Y orar por Adriana, hija de la hermana Carmen. Gracias a Dios porque Lupita está mejor. Y bueno, pues Dios sigue contestando nuestras oraciones, ¿sí? Bueno, vamos a entonar 2 alabanzas más, hermanos, en este momento. Vamos a entonar 2 alabanzas más, así que vamos a prepararnos para hacerlo. Y este canto se llama Eres mi todo. Y yo espero, hermanos, que así sea en cada uno de nosotros, que Dios sea nuestro todo. En nuestras vidas, ¿verdad? Hay muchas cosas y muchas prioridades, pero que Dios sea nuestro todo. Precio sin igual, nunca tu amor.
vamos a entonar otra alabanza que va a dos voces. Entonces usted decide ahí en casa quién hace una y quién hace otra. Yo voy a cantar Yo tengo un rey y las mujeres cantarán Yo tengo un rey. Aquí me llevan un poco de desventaja porque tenemos a Berito y a Moira. De ventaja, ¿no? Más bien yo tengo desventaja y ustedes me llevan ventaja. Pero bueno, vamos a alabar a nuestro Dios con este canto. Yo tengo un rey. Muy bien, ¿verdad? A lo menos la parte de las mujeres sí se oyó bien, hermanas. Gracias. Vamos a estudiar la palabra de Dios ahora, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Pido que tomen su Biblia. Si tiene usted ahí un cuaderno, una pluma o un lápiz, póngala también ahí cerquita para que podamos estudiar la palabra de Dios en este momento. Voy a compartir mi pantalla para quienes están conectados por GoToMeeting. Y estamos estudiando un tema que ya lo he mencionado varias veces. El tema se llama paradojas. Y ya explicamos que una paradoja es algo que parece una contrariedad. Es una figura de lenguaje en donde se usa y pareciera que estamos hablando de cosas opuestas, de cosas que son contrarias unas a otras. Pareciera que estamos hablando de una contrariedad. Así que vamos a continuar con nuestras paradojas y hoy vamos a tratar de terminar la que iniciamos el miércoles, porque en la Biblia hay paradojas. Y tal vez usted se pregunte, bueno, ¿por qué en la Biblia hay paradojas? Porque el caminar del cristiano es ir en contra de la corriente que lleva el mundo. El mundo en muchas ideas ya preestablecidas y que el mundo da como ideas correctas, se ha guiado así. Pero la Biblia nos enseña que la vida del creyente va muy diferente, ¿verdad? Y muchas veces va en contra de la vida del mundo. Y por eso nosotros a veces sentimos, y tal vez usted sienta que va en contra, ¿verdad?, del flujo del mundo. El mundo dice, pues por ejemplo, está bien decir groserías, ¿no? Y el creyente dice, no, la Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, y en Efesios capítulo 4, y entonces usted lo lee y dice, no, Dios no quiere que hablemos así.
Y entonces, cuando usted no habla como el mundo espera que usted hable, pues lo ve mal, ¿verdad? Así que vamos en contra de la corriente del mundo. Sin embargo, iniciamos esta paradoja que tenemos aquí, que se llama: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y uno piensa, ¿cómo puedo ser fuerte si soy débil? Eso es una contrariedad. Quiere decir que mientras más debilitado esté, más fuerte soy. Sí, eso quiere decir efectivamente. Y usted puede decir, bueno, ¿y cómo va a hacer eso? Bueno, estudiamos algunas ideas aquí, si usted lo recuerda, y veíamos la experiencia que tuvo Pablo. No la voy a repetir, pero tuvo una experiencia que nadie ha tenido: el subir al tercer cielo y está recibiendo una preparación directamente de parte de Dios. Permítame decirlo de esta manera: un discipulado personalizado para Pablo, pero no aquí en la tierra, sino en el tercer cielo. Y esto podía elevar a cualquiera en cuestión de orgullo. Mira, si él fuera a preparar su currículum para un trabajo, muy probablemente algo que ocurriría es que el incluir esto le haría que él sobrepasara a muchos en cuestión de capacidades y experiencia. Esto haría que él estuviera por encima de todos. Si él fuera a pastorear una iglesia, para que nos quede claro, y en una iglesia buscan a un candidato como pastor que tenga conocimiento de la palabra de Dios, y ponen a un pastor común y corriente como un servidor, y ponen a Pablo, que subió al tercer cielo y recibió su preparación de parte de Dios, nos lleva mucha ventaja, porque ese tipo de experiencia que él tuvo fue algo maravilloso. Pero esto se convirtió en la vida de él como un potencial para el orgullo. Y hermano, lo que veíamos es que muchas veces tú y yo estamos teniendo logros, teniendo buenas cosas que Dios nos permite, hermana Vero, hermana Moira, sea en el trabajo, sea en la enseñanza, ¿verdad? Y entonces la gente nos dice, qué bonita enseñanza, y entonces nos creemos que somos el maestro o el pastor o la mejor maestra de clases, ¿verdad?, en la iglesia, y después alguien más nos dice otra vez y ya empezamos a creer que no, hombre, yo creo que debe ser un extraordinario maestro, ¿verdad? Y eso que hace que es un orgullo potencial. Y entonces Dios envió algunas cosas a la vida de Pablo, porque todos tenemos la tentación de querer presumir esas cosas y esos logros. Pero Dios mandó aflicción a la vida de Pablo, que fue el aguijón en su carne, ¿lo recuerdan? No sabemos qué era, pero era algo que le causaba dolor, que le afligía, y Pablo mismo sabe el por qué se lo mandó Dios. Dice el versículo ahí, uno de los versículos, el 7, dice al final, para que no me enaltezca sobremanera. Para que no me enaltezca sobremanera. Voy a leer otra vez el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones, la grandeza de lo que he vivido, de lo que he logrado, de los grandes logros que he tenido, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Y Dios envía cosas para que no nos enaltezcamos, para que recordemos que no tenemos nosotros el control. Ahorita, ¿quién tiene el control de la pandemia? Puede usted controlar, ¿verdad?, las cosas, puede usted tener todo el control y decir, pues yo esto lo termino cuando quiera, y si yo no quiero enfermarme, no me voy a enfermar. No, nadie puede decir eso. Así que muy probablemente esto que estamos viviendo es esa aflicción que necesitamos para que el orgullo del ser humano vaya bajando. Y veíamos también el ruego en el versículo 8. Y aquí veíamos algo muy interesante. Creo que tratamos de dar esa idea. Dice el versículo, respecto a lo cual, es decir, acerca de ese aguijón, le he pedido a Dios 3 veces, he rogado al Señor que lo quite de mí. Y quiero nada más recordarle qué decíamos de este punto. Nos enfocamos usualmente en el dolor, en lo negativo.
y queremos que Dios lo quite ya. Pero tenemos que, a partir de hoy o del miércoles pasado que empezamos este estudio, hermanos, tenemos que empezar a ver las aflicciones, las pruebas, las cosas difíciles como algo que Dios pone para aprender algo. Dios nos quiere enseñar algo. Y si tú estás viviendo una prueba, yo estoy viviendo una prueba, y seguramente tú estás viviendo una prueba, y tú estás viviendo una situación difícil, sea con un compañero de trabajo, con un miembro de familia, con una enfermedad, con la carestía y la escasez de trabajo, y Dios ya dame trabajo, y Dios ya quiero tener dinero, y Dios que se componga este problema familiar, y Dios que ya no tenga la enfermedad. Dejemos de enfocarnos por un momento en que Dios quite eso y enfoquémonos en ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? Y hermanos, hasta que no cambiemos de perspectiva, no vamos a poder nosotros entender esta paradoja. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos entonces a pasar a la siguiente idea, que es la victoria. La victoria. La victoria. Vean lo que dice el versículo 9. Y me ha dicho, es decir, yo le oré ya 3 veces que me quite este problema, ya le oré 3 veces que me quite esta situación, y ya explicaba yo cómo fueron esas 3 veces, seguramente periodos, tal vez 5 años oró y después dejó de orar por eso, después otra vez empezó a orar y así, pero 3 veces lo hizo. Pero la respuesta de Dios no fue quitarle el problema, sino que le dijo esto, versículo 9, y me ha dicho. Y algunas Biblias que tienen letra en color rojo, no sé si sus Biblias tengan, todas las letras en color rojo, acuérdense que son palabras de Jesucristo, ¿verdad? Todas las Biblias que tienen este texto en color rojo, cuando hay ese texto en color rojo, es algo que Dios dice, es algo que Jesucristo dice, y dice aquí, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiero que usted vea que hasta el versículo 8, Pablo no ve ningún beneficio. Bueno, sí aprendió la lección y por eso escribe esto, pero en algún punto de su vida él no vio ningún beneficio en tener este aguijón. Es decir, no le vio ningún beneficio a la prueba. Y tal vez tú estás ahí y tú no ves ningún beneficio en vivir lo que estás viviendo. Lo que quieres es que Dios ya lo quite, que ya se arreglen las cosas. Es más, no queremos que siga la pandemia y lo que queremos es que ya se acabe la pandemia. Pero ¿sabes qué? Pablo aprendió algo, porque al orar a Dios y recibir esta respuesta, él aprendió algo. Y aunque no veía ningún beneficio en esta prueba y quería que Dios la quitara, este aguijón de la carne, esto fue algo que Dios usó para enseñarle una lección. Vea la lección que Dios le enseña. Primeramente quiero que usted vea la provisión. La provisión. En el versículo 9 vemos la provisión de Dios. Bástate mi gracia. Dios te provee de su gracia. Se basa en su gracia y ahora el enfoque es la gracia de Dios y no el aguijón. Ahora el enfoque es la gracia de Dios y no la pandemia. Ahora el enfoque es la gracia de Dios y no la enfermedad. Ahora el enfoque es la gracia de Dios. ¿Y sabe qué? Ahora ya no es lo importante el aguijón de la carne. Jesucristo revela a Pablo que su gracia es suficiente y que esa fortaleza de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Pablo ya no se enfoca en el aguijón de la carne, en el sufrimiento, ahora cambia y empieza a enfocarse en la gracia de Dios y en la fortaleza. Y por eso, Benito, ayer hablamos de esto,
por eso es que empezamos a tener la paz de Dios. Porque en lugar de enfocarte en algo que tú no puedes cambiar, que tú no tienes la solución en tus manos, que tú no lo puedes arreglar y dices, Dios, yo te lo dejo, yo no puedo, o sea, yo no puedo cambiar a la gente, yo no puedo cambiar los corazones, yo no puedo con eso, pero te lo dejo, y entonces te enfocas en Dios, en la gracia de Dios, en la suficiencia de Dios, en la fortaleza de Dios, y aunque el aguijón, ¿verdad? La espina ahí sigue, puedes encontrar descanso en la gracia de Dios. Amén. No sabemos cuándo saldremos de esta pandemia, pero la gracia de Dios es suficiente, y eso es lo que cuenta. Me emocioné un poco, déjenme decirles, escuché en las noticias que creo que ya la semana que entra las iglesias van a poder aperturar sus templos, y me emocioné, ¿verdad? Dije, qué bueno. Pero ¿sabe qué? Seguimos en la gracia de Dios. Si se puede, lo abriremos, ¿verdad? Y si no, esperaremos. Pero debemos esperar en Dios, ¿verdad? Debemos esperar en nuestro Dios. Así que estamos hablando de enfocarnos en la gracia de Dios. Ahora fíjese bien, esto es un reto. El descubrir que nuestra perspectiva debe de cambiar y ya no enfocarnos en el problema, sino en lo que Dios provee para mí, para vivir ese problema. Yo le pregunto, ¿Dios le ha dejado en esta pandemia? Enfóquese en la gracia de Dios, enfóquese en lo que Dios le ha provisto, enfóquese en lo que Dios ha dado y cómo Dios nos ha sustentado, más que en la pandemia que vivimos. Y es vivir con una perspectiva diferente. Vivir en la carne nos va a llevar siempre a enfocarnos en el problema y en el aguijón y en la espina que nos duele. Pero el punto de vista y la perspectiva de Dios es diferente. Dios dice, aprende a enfocarte en mi gracia. Él quiere que nos enfoquemos en su fortaleza, en su gracia, cada que enfrentamos adversidad, porque es suficiente. Entonces, esa es la provisión de Dios. Pero permítame mostrar otra idea, que es la perspectiva. La perspectiva. Y quiero que usted vea la perspectiva. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva? Va a sonar fuerte esto, pero ahí le va. La perspectiva es decir, si esta es una prueba, bienvenida. Y suena muy raro. Estar dispuesto a darle la bienvenida a la adversidad y decir, si Dios quiere que lo vive, aquí estoy. Y no solo eso, dice el versículo, por tanto, de buena gana, no a la fuerza, no rezongando, no con cara de palo, no llorando, no, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Vea esa frase, ¿no la ve usted como un hombre loco que está diciendo, me voy a gozar si tengo que vivir un problema de este tipo? Y por eso le digo que son paradojas. ¿Cómo puede Pablo hablar de gozarse de buena gana, gozarse y gloriarse en sus debilidades? Es como algo que va en contra. Me está picando algo, ¿verdad? Y yo digo, qué bien, no hay problema. Recordaba un viaje misionero que hicimos en alguna ocasión hace muchos años, creo que fue a Oaxaca, en una zona donde había muchos moscos, y nosotros quejándonos de los moscos, porque había muchos moscos. El misionero que estaba ahí, que cabe mencionar, era norteamericano. Y no que no lo picaran, lo picaban.
pero no hacía tanto drama como nosotros, ¿verdad? Nosotros ahí, y rascándonos, y todo incómodo, ¿verdad? Porque los moscos estaban ahí. El misionero nada más hacía así, no hacía más. Hermanos, esta actitud no se logra de la noche a la mañana. Esta actitud no se logra decir, pues ya soy cristiano y ya. Esta actitud se logra después de que has estudiado la palabra de Dios y has confiado en Dios y dices, tengo un problemón. Si tú le contaras tus problemas a alguien, diría, oye, tienes un problemón. Pero si dices, pero estoy enfocado en la gracia de Dios. ¿Me explico? Y entonces la perspectiva cambia. Cuando dices, pues sí, o sea, sí siento feo y sí es un problema, pero tengo la paz de Dios. A veces esto se ha prestado a malas interpretaciones. Yo recuerdo que cuando hemos estado en situaciones difíciles, donde un hermano ha perdido a su papá, a su mamá, a su hermano, a su esposo, a su esposa, y he estado en muchos funerales, créanme, pero los funerales de los cristianos son muy, muy especiales, porque he estado en esos funerales en donde usted ve a la familia cristiana que perdió a su ser querido, y sí hay lágrimas, pero hay una paz y hay un decir, pues Dios sabe el por qué lo hizo, lo dejamos en las manos de Dios. Y entonces tú ves eso, y a veces la gente empieza acá, se me hace que no lo querían, no están aventándose ahí al hoyo, no están arrojándose al féretro, se me hace que no lo amaban, se me hace que hasta querían que ya se... No es eso, es la paz de Dios, ¿verdad? Y no es que no quieras a tu ser querido, no es que no lo ames, es la paz de Dios y sobre todo saber que Dios en su gracia se va a encargar de ese nuestro problema. Ahorita, ¿verdad? Es cuando debemos de desarrollar esta perspectiva. Yo no sé cuántos de ustedes son capaces o han sido capaces de darle las gracias a Dios por la pandemia que estamos viviendo. Costaría trabajo, pero es cambiar esa perspectiva de decir, esta debilidad ha cambiado mi manera. ¿En qué forma? En que ahora oro más a Dios, en que mis hijos están aprendiendo a confiar en Dios, en que mi esposa está confiando más en Dios. Fue algo muy bonito porque vemos a Dios. Hace no mucho llevábamos una de las despensas que, por cierto, hermanos de la Iglesia del Sur han dado con mucho gozo, y me decía esta hermana así, le decía ella a su hija, ve la despensa, ahorita está más llena que antes. ¿Y cómo puede ser eso? Ahorita estamos en pandemia, ahorita estamos en escasez, y de hecho damos esas despensas para ayudar a los hermanos, ¿verdad? Pero qué bonita lección, ¿no? ¿Cómo es que Dios puede ser así en tiempos tan difíciles? Bástate su gracia así se ve. Y entonces tienes que cambiar tu perspectiva y decir, estoy ahora en esta prueba, ¿a qué horas voy a ver la mano de Dios y cómo la voy a ver? Porque de que la voy a ver, me explico. ¿O me va a llevar esto a orar más? ¿Me va a llevar esto a ser más sincero con Dios? ¿Me va a llevar esto a cambiar? ¿Me explico? Porque eso fue lo que la prueba hizo en la vida del apóstol Pablo. Una enseñanza muy interesante. Ahora vean la siguiente idea, por favor. Y es el gozo. Versículo 10, la primera parte. Por lo cual, por amor a Cristo, ¿qué dice? Me gozo en mis debilidades. Pablo llegó a un lugar de gozo aún en medio del problema. Esto es algo que para muchos, estoy hablando en otro idioma, sinceramente, porque hay gente que aunque tiene años viniendo a la iglesia no ha entendido eso, y hay gente que tiene poco viniendo a la iglesia y ha entendido cómo es que uno se puede gozar en medio del problema. ¿Cómo es que alguien se puede gozar en medio de las debilidades? Pablo aprendió a gozarse en medio de las debilidades. Y hace una lista ahí grande. Vea lo que dice. Bueno, no tan grande, pero dice,
Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Número 1, debilidades. Esto nos habla de el sufrimiento en general, los problemas en general. Pueden ser problemas físicos, puede ser una enfermedad, puede ser algo que te pasó, pueden ser problemas emocionales. Algún problema con tu esposo, con tu esposa, con tu mamá, con tu papá, con un hijo, ¿va? Un hijo que anda de drogadicto o una hija, ¿verdad?, que se fue de casa. Y entonces debilidades habla de problemas en general. Pero dice, no nada más me gozo en mis debilidades, dice en afrentas. Y esto se refiere a cuando la gente se burla de ti, a cuando la gente te ridiculiza, a cuando la gente habla mal de ti. ¿Han hablado mal de algunos de ustedes? Y tú dices, usted que me está oyendo dice, oiga pastor, está diciendo algo totalmente contrario. ¿Cómo de que voy a estar tranquilo y gozoso aunque se burlen de mí? No, pues si se burlan de mí yo voy y les doy otro, ¿va? Ahora, estamos viviendo esos tiempos de violencia. Ahorita hay mucha violencia. Ahorita no puedes casi cometer ningún error. El día de ayer yo manejando, me iba a dar vuelta en una de esas avenidas que uno desconoce y era de esas donde pasan los metrobús, ¿verdad?, los autobuses, y quedé en medio y yo dije a ver si ahorita me dejan pasar porque ya ahí viene un metrobús de un lado y el otro del otro, a ver si me dejan pasar, y se pone uno nervioso. No, de hecho el que me pudo haber dejado pasar se paró nada más para decirme de majaderías y ya. Eso fue lo que hizo, ¿verdad? Es decir, sí se paran y bien podrían darte el paso, pero se paran para alguna agresión. Y entonces Pablo está diciendo, ¿cómo me puedo yo gozar en situaciones así? Vean lo que menciona el versículo: debilidades, problemas en general, sean físicos, emocionales, afrentas, cuando se burlan de ti, cuando te insultan, cuando hablan mal de ti, cuando te difaman, necesidades, y esto habla de necesidad, cuando hay poco dinero, cuando hay falta de, cuando dices ya no tenemos huevo, ya no tenemos esto y se va acabando, y dice Pablo, aún en eso me gozo. Y menciona una cosa más aquí en el texto: persecuciones. Y esto tiene que ver con ataques tanto físicos, ¿verdad?, como abusos que a veces la gente tiene, ¿verdad? Y tú dices, bueno, yo no le hice nada. Ahora no te vas a poner a pelear con la gente, ¿verdad? Pero dices, bueno, que Dios tome esto, ¿verdad?, en sus manos. Y por último dice, en angustia. ¿Sí ve ahí? Debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Y angustias es lo que mucha gente vive hoy en día. ¿Qué es eso? Problemas emocionales de los que a veces es bien difícil salir. Los problemas que te tienen ahí a medianoche viendo el techo y dices, estoy preocupado por esto, tengo ansiedad por esto, depresión, ¿verdad?, que a veces la gente vive. Dios te puede ayudar en medio de todo esto. Cuando nosotros vemos las cosas de ese modo, a tener el gozo de Dios aún en medio de, entonces vamos a entender que mientras más débiles somos, vemos más la fortaleza y la mano de Dios. Vamos a la última idea para terminar este tema, y es la paradoja. Versículo 10 al final: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es una de las paradojas más grandes que podemos ver y más difíciles de vivir. Él vio su debilidad como un potencial para la fortaleza de Dios en su vida. Cuando ya no puedes, Dios te saca adelante. Cuando tú en tus fuerzas ya no puedes y estás más débil, Dios hace aún más de lo que tú hubieras podido hacer en tu propia fuerza. Y les daba este ejemplo tan bonito. Yo en mi propia fuerza a lo mejor tendría esto, pero cuando yo digo, Dios, yo ya no tengo nada y tú sabes mi necesidad, Dios te da, y ves una despensa todavía más llena, ¿verdad?, que lo que tú lograbas con tus propias fuerzas.
Esta es una lección difícil de entender, pero cuando tú entiendes que en tu debilidad puedes tener fortaleza, entonces entiendes que Dios es quien hace las cosas. Por eso yo te invito a que tú y yo podamos vivir esta paradoja. Ahorita, creo yo, todos estamos en cierta debilidad. A lo mejor estás desanimado, a lo mejor emocionalmente estás triste, a lo mejor te sientes sin fuerzas, a lo mejor no hay trabajo suficiente, a lo mejor ha disminuido el ingreso, a lo mejor ha disminuido la despensa, ¿verdad? Y lo que hay en el refrigerador, a lo mejor ha menguado tu salud, pero en esa debilidad podemos tener la fortaleza de Dios. Y esto es algo que va en contra de lo que dicta el mundo. Para el mundo, alguien que está en debilidad es alguien que está acabado, es alguien que ya no tiene esperanza. Cuando tú tienes los problemas que tienes y los platicas a alguien que no conoce esto de la palabra de Dios, dirá, pues tu vida está ya acabada. Pero Dios dice, no, cuando tú estás en esa debilidad y la reconoces y vienes a mí, yo te doy toda mi gracia y sales victorioso. Así que yo te invito a que en estos tiempos que son difíciles nos atrevamos a ir en contra del mundo viviendo esta paradoja. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que pudimos estudiar estos versículos. Ayúdanos, Padre, a vivir esta paradoja, esta enseñanza que pareciera contraria, pero que hay mucha razón en ella, porque muchas veces nos hemos encontrado sin fuerzas. Pareciera que ya no podemos continuar. Nos sentimos debilitados, derrotados, porque los problemas, las presiones, las situaciones que vivimos son grandes. Pero Dios, ayúdanos a entender que cuando somos débiles y estamos en esa debilidad, en ti podemos ser fuertes, porque tu gracia es suficiente. Tu gracia es ese regalo que no merecemos, esa fortaleza que nos das cuando ya no tenemos fuerzas. Cuando pensamos que ya no podemos siquiera levantarnos, tú vienes y nos levantas. Y Padre, te pido que sea así en cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras pruebas. Pablo hace una lista de cosas, de debilidades, persecuciones, necesidades, afrentas, angustias. Pero Padre, seguramente o tenemos algún tipo de problema como esos mencionados, o a lo mejor 2 o 3, o a lo mejor de todos. Pero tu gracia, Padre, es suficiente. Pablo sin duda vivió todo esto, pero tu gracia fue suficiente. Y Padre, bendice cada corazón, que podamos tener la fortaleza en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, agradecemos a todos los que se han conectado vía Facebook Live. Dios les bendiga. El día domingo tenemos reunión a las 11 y les invitamos a que se puedan conectar con nosotros a las 11 de la mañana para tener unos cantos y tener la predicación de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Y me despido de los hermanos que están en GoToMeeting.